Hola, bienvenidos a Oye Israel, este canal que hemos abierto para desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y estamos analizando el capítulo 5, concluyéndolo ya, del Evangelio de Juan. Y toca ahora ver sobre la autoridad del Hijo, así titula la versión Reina Valera este pasaje del capítulo 5 a partir del verso 19, y voy a leer ahora en esta primera parte hasta el verso 21 y lo hacemos inmediatamente. Dice así la palabra: respondió entonces Yeshua y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Insiste acá Yeshua en identificarse en unidad. La palabra unidad, recuerde, es ejad en hebreo. En unidad con el Eterno, haciendo lo mismo, idéntica tarea. Aquello que hace el Eterno, lo hace el Hijo, no porque sea distinto del Padre, sino que lo hace en unidad, en ejad. Por eso es tan importante que las religiones, ambas emanadas de la Biblia, tanto el judío o el judaísmo como el cristianismo, pueda entender acabadamente la significancia que tiene el término ejad. El ejad no significa dos personas, sino que significa al Eterno en manifestaciones distintas, emanadas de sí mismo. ¿Ok? En el verso 20 amplía explicando que el Eterno ama al Hijo y que sus obras, como la del paralítico que acababan de ver, son para que quienes las vean se maravillen. El auditorio que había sido testigo de lo que había pasado con este paralítico. Y asegura aún que mayores cosas hará y ellos van a poder verlas. En el verso 21 asegura también que Él tiene el poder para resucitar muertos. Y acá voy a detenerme un poco para que ustedes puedan advertir la dimensión correcta de lo que Yeshua está afirmando, pues demuestra cabalmente lo que venimos enseñando en este canal acerca del ejad. Les recomiendo, incluso hay creo que 3 o 4 clases relacionadas en este mismo canal, relacionadas con el ejad, que yo les aconsejo que puedan verlas y si la vio la revisen. Quiero en esta parte que aprecien también cómo el fariseo y el resto de los judíos que estaban allí entendían perfectamente a qué se estaba refiriendo Yeshua al asegurar que él podía hacer las mismas cosas que hacía el Eterno, como resucitar y dar vida a los muertos. Para esto voy a echar mano, digamos, de una antigua oración judía que está vigente hasta hoy y que nos explica acerca de esto. Se llama Amidá, que significa estar en pie, estar de pie o estar parado. También se la conoce como la plegaria Shemoné Esré, porque se enumeran o declaran 18 bendiciones, pero solo me voy a limitar a destacar a aquellas bendiciones que se refieren concretamente al pasaje en el que Yeshua asegura tener el poder de dar vida a los muertos en perfecta unidad, ejad de vuelta, con el Eterno. La primera bendición es Baruch Atah, es el típico saludo al Eterno del creyente, como el Elohim de Israel, Elohim de Jacob y de sus antepasados, es decir, de Isaac y de Abraham.
La segunda bendición es Atá Gibor. Aquí se le reconoce el poder. En hebreo, tú eres poderoso, oh Elohim. Y esta bendición culmina con las palabras revividor de los muertos. La tercera bendición es Atakadosh. Tú eres santo. Y finaliza con el santo 3 veces santo. La plegaria termina con las siguientes afirmaciones. Tú, oh Dios, eres poderoso por siempre. Tú levantas los muertos. Tú eres poderoso para salvar. Tú sostienes al vivo con benevolencia. Resucitas al muerto con gran misericordia y sostienes al caído. Somos a los enfermos, sanas a los enfermos, liberas a los cautivos y mantienes su fe a los que duermen en el polvo. ¿Quién es como tú, hacedor de proezas? ¿Y a quién se te puede comparar, oh Rey? Tú que causas la muerte y restauras la vida y haces brotar la salvación. Tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú, Señor, que resucitas a los muertos. Algún día, si se presta, haremos una clase exclusivamente acerca de toda esta plegaria que ya existía desde antes de los tiempos de Yeshua, porque como verán, en estos pocos versos es develadora, pues nos otorga el contexto en que las palabras de Yeshua fueron dichas y el efecto devastador que causó en quienes oían sus dichos. Los judíos repetían esta plegaria siempre, entonces Yeshua les estaba diciendo algo realmente comprometedor. Señores, yo soy el Eterno. Yo soy el que resucita muertos. Yo soy el que sostiene la vida. Yo soy el que sana. Yo soy. Como repite en este Evangelio, yo soy. Y lo vamos a ver a lo largo de los capítulos que continúan con este glorioso Evangelio. Él constantemente está diciendo yo soy. Entonces el efecto, eso quiero que me entiendan, el efecto de lo que está diciendo de la autoridad del Hijo es devastador para el judío que lo está escuchando. Primero, esta oración nada tiene que ver con el cristianismo, pues desbarata la doctrina pagana de la Santísima Trinidad. Totalmente antibíblica es esa doctrina. Ya la expliqué también y lo puede ver en esas clases que les decía. La identificación de Yeshua en unidad, en Ejad, con el Eterno lo convierte en el Eterno mismo. Porque eso es lo que es la versión visible, verbo, palabra, salida de la boca del Eterno. La versión visible, decía, del Elohim que es invisible, que es Ruach, que es espíritu. Segundo, al tener el poder de dar vida a los muertos, Yeshua les asegura que podrán ver los judíos de su época que Él es el Gibor, el Todopoderoso, como leímos recién, Atá Gibor, que Él es el Kadosh, el Santo de Israel, que Él es el Baruch, el bendito Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, les está diciendo, ustedes saben que el único que puede dar vida a los muertos es el eterno Elohim de Israel. Bueno, para que entiendan quién soy yo y lo que les estoy diciendo, ustedes verán muertos que resucitarán y de hecho en este mismo Evangelio podemos ver la resurrección de Lázaro más adelante. Los Evangelios nos relatan al menos 3 resurrecciones. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Nim y Lázaro, como relaté. Además, su propia resurrección, luego de haber estado en la tumba nueva de José de Arimatea por 3 días y 3 noches. En resumen, los fariseos en el templo aquel día y el resto de los judíos que oyeron las palabras de Yeshua después de sanar al paralítico en Shabbat, sabían muy bien la trascendencia de las afirmaciones de lo que Yeshua estaba diciendo. Ellos estaban viendo al Eterno, al Hijo del Hombre, pero no quisieron reconocer quién era el que les hablaba. Continúo leyendo el Evangelio de Juan, en esta ocasión versos 22 al 24.
Dice Yeshua, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En realidad, en vez de pasar, es cruzar. Utiliza el término ibri, que también está explicado en el establecimiento del reino y en otras clases que yo les aconsejo, vean si no la vieron o revean si es que ya la vieron. Él está diciendo, el que como Abraham cruzó el Éufrates, cruzó el río, el que como Abraham oyó mi voz y creyó, ha pasado, ha cruzado de muerte a vida. Todo lector entendido en la Biblia, no importa si practica el judaísmo o el cristianismo, sabe perfectamente que la profecía en el Tanaj o en el Antiguo Testamento aseguraba que el Mesías no iba a ser un hombre común, pues se le auguraba un poder sobrenatural. Sin dudas no sería un hombre cualquiera. Entonces, conforme a esta verdad, ¿ustedes creen que semejante potestad o poder el Eterno podría brindársela a otro distinto de sí mismo? El Eterno todo lo hizo para su gloria, no para la gloria de un segundo o de un tercero. Él no comparte la gloria con nadie, absolutamente con nadie. Solo existe una sola y única respuesta y es no. Él no comparte su gloria. La gloria, el poder y la honra solo le pertenecen a una única persona y no es otro que Jehová. En este caso, Jehová Sebaot, el de los ejércitos. En este caso, el visible, la versión visible del Elohim invisible. Esto lo sabe muy bien el judío y lo sabe muy bien el cristiano. El primero no quiere reconocer que Yeshua, ese que les hablaba, esta verdad en el templo, es la Mimra, el Eterno, en su forma visible. Y el segundo, el cristiano, inventó la Trinidad, típica y añeja doctrina pagana que ya hemos explicado en las clases anteriores. No existe autoridad delegada, no hay dos personas, ni mucho menos tres. El Eterno no delega sus atributos a nadie, por eso toma tanta trascendencia esta oración que analizamos, el Amidá judío, que tiene tanta antigüedad. El judío sabe perfectamente que Dios no comparte su gloria. El Amidá detalla en sus primeros 3 saludos los atributos indelegables del Eterno. Él es bendito, Él es Baruch, Él es poderoso, Él es Gibor, y Él es Kadosh, Él es santísimo. La autoridad del Hijo, el verbo de Elohim, es la autoridad exclusiva del Eterno. Y esto, queridos hermanos, esto es sencillamente el Ejad, es la unidad. Vean ahora qué tremenda paradoja. El judaísmo solo honra al Eterno como Yahid, no como unidad, sino como uno. Y el cristianismo honra a 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu, convirtiendo a esa religión en una religión politeísta, pagana, dándole más importancia a Jesús como persona por sobre el resto. Convirtiendo a ambas religiones en desobedientes porque ninguna de las dos honra al Hijo como honran al Padre. El versículo 24 nos revela nuestra identidad. Todo aquel que oye las palabras de Yeshua, salvación de Jehová, eso significa, salvación de Jehová, y cree en el que le envió, cree en Jehová, será eterno, será salvo. Pues en hebreo, como dije, Ibri, al igual que Abraham, pues este oyó, obedeció y cruzó de muerte a vida. Esto es Ibri o hebreo, o cruzar, oír y obedecer. No existen 2 ni 3 seres divinos. Toda la potestad ha sido dada al Hijo, no como una persona distinta del Eterno, sino como a la palabra del Eterno, como al verbo del Eterno. Hecha hombre, Hebreos dice, me preparaste cuerpo.
la emanación visible del Ruach divino y santo e invisible. El judaísmo asegura que el Eterno es único y eso está mal, porque Él no es uno, sino que es Ejad. Y agregan que nunca delegaría su gloria a nadie, y eso es correcto. El cristianismo asegura e inventa una autoridad delegada, y no está mal. El Eterno es unidad, y el Hijo es la manifestación de sí mismo en forma humana. Entonces, no es correcto decir que Yeshua es el Dios de Israel. Jehová es el Dios de Israel. Y Yeshua es la imagen visible del Eterno, la palabra enviada. Esa es la razón por la que en el verso 23 Yeshua dice que debemos dar la misma honra al Hijo que al Padre, a la palabra, al verbo, que al Eterno. Obvio, si salió de su boca. ¿Se imaginan que el más grande rabino de la historia nunca podría pretender que la honra que solo le pertenece al Eterno, no olviden que él era judío, que la gloria que solo le pertenece al Eterno sea dividida y compartida con ninguna otra persona? Es imposible, absurdo, incompatible con toda la Escritura, con todo el Tanaj, con todo el Antiguo Testamento, que era lo que Yeshua venía a enseñar y a cumplir correctamente. ¿Sí? Es por esta realidad que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, asegura que Jehová es el Creador, es luz, es el Todopoderoso, es el Eterno, el Juez, el Legislador, pero también le atribuye a Yeshua los mismos atributos. Lea toda la Biblia y supongo que lo va a tener que entender. Para el cristianismo, sepan que no hay tres personas, es Ejad. Por eso Isaías, que paso a leer, que ya lo hemos leído en muchas oportunidades, pero es importante volverlo a tener presente, en el capítulo 9, los versos 6 y 7, dice la profecía, dice este profeta: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, presten atención, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová Tsebaot, Jehová de los ejércitos, hará esto. Y lo hizo, como todo lo que Dios profetiza y promete. Lo hizo. Y si vamos al Salmo 2, que también es muy elocuente, el Salmo 2 nos alecciona acerca de el Ejad, que el judaísmo lo considera un salmo mesiánico, y sin embargo cuando vieron a Yeshua no lo entendieron, o se habían olvidado de leerlo. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan en cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él
confían. Está claramente profetizado esta manifestación visible del Eterno que, como dije, no comparte la gloria con nadie. Volviendo al pasaje de Isaías, un niño, un hijo, un príncipe, eso anuncia. Pero ese hijo sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y estos epítetos, estos adjetivos, señalados en mayúscula, solo le corresponden a Jehová y a ningún otro. A ningún otro. Volvemos al Evangelio de Juan. Vamos a ver desde siempre el capítulo 5, claramente. Ahora vamos a leer desde el 25 al 29. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Claramente está hablando del tiempo final, de este tiempo, ¿no? Por eso lo asocia con las obras. Ya expliqué lo que es hacer lo bueno, las buenas obras, y qué es no hacer las buenas obras. Caminar en Torá, caminar en instrucción, caminar en mandamientos y decretos, o, bueno, creer que todo es gracia y que nos vamos a salvar igual. Sigue explicando en estos versos Yeshua el origen de su autoridad. Y por ende está explicando el Ejad, pues aunque los judíos que lo escuchaban ardían de odio, pues quien les hablaba se atribuía el ser Dios mismo, notoriamente les decía que los mismos atributos del Eterno reposaban en él. Jehová es vida, pues él también lo era. Pero quiero detenerme en el verso 27, pues este pasaje explica como ningún otro el Ejad. Sabemos por los salmos y el resto de las escrituras que Jehová es el juez de toda la tierra y que solo él pagará a cada quien según sus obras, ¿sí? Sin embargo, Yeshua asegura que será él quien juzgue. Bien, ¿y cómo es esto? Es sencillo, justamente porque Jehová juzgará a toda carne, es que debía tener un cuerpo visible para hacer eso. Es necesario que exista un tribunal, un trono, en el que el juez visiblemente se siente. Abra el libro de las obras, como está anunciado, el memorial en el que se encuentra detallado nuestro caminar en esta tierra, y él puede ejercer justicia. Jehová es Ruach, es espíritu, y no es lógico que alguien que no se pueda ver emita una sentencia. La lógica indica que un ser visible emita el veredicto, que el compareciente al tribunal tenga la posibilidad de defensa ante el juzgador. Noten que es esa la razón por la que Yeshua dice, por cuanto es el Hijo del Hombre. Un hombre que bajo la misma Torá cumplió sus buenas obras, cumplió Torá, no cayó en tentación a pesar de las maquinaciones del diablo. Caminó sirviendo como sacerdote y padeciendo las consecuencias hasta el fin, siendo el centro de injustas acusaciones, sufriendo un juicio injusto frente a hombres que eran justamente impíos, que solo buscaban su muerte y que lo entregaron a los gentiles, quienes no veían en él delito alguno, según sus leyes, pero que aceptaron las acusaciones esgrimidas, según la Torá, de sus acusadores. Y quien además sufrió la sentencia que lo condenaba injustamente a morir en una cruz, tal cual un maldito, según la Torá. Todo ese proceso del Eterno no lo podría haber vivido sin un cuerpo humano. Un Dios espíritu invisible no podría haber pasado por todo esto.
Solo un hombre que vivió bajo la instrucción precisa de Dios y que por esa razón, por haberla cumplido cabalmente, sin cometer pecado alguno, según el concepto que Dios tiene de pecado y que les recuerdo, revisen en 1 de Juan 3:4, podría adquirir el adjetivo de justo, de santo, ejemplo de rectitud, y sin embargo padecer una condena a muerte. Esto estaba anunciado desde Abraham, cuando lo hizo subir al monte Moriah, para ejecutar a Isaac. Después detuvo su mano y la promesa, ¿cuál fue? Jehová proveerá el cordero. Por eso Juan el Bautista anunciaba, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que Jehová le prometió a Abraham. Todas estas contradicciones injustas debían recaer en un hombre justo y recibir así la autoridad de juez. Por eso me detuve en el juez de toda la tierra. Señores, tendremos al mejor y más justo juez que pueda existir para que nadie tenga la excusa de alegar nada que justifique nuestro caminar. Terminan los dos versos siguientes, el 28 y el 29, asegurando que los muertos oirán su voz y se levantarán de sus sepulcros y enfrentarán todo el proceso tal cual Él lo enfrentó, pero sin injustas acusaciones. Todo aquello que hayamos hecho en la vida será recompensado. Las buenas obras con vida eterna en su reino y las malas obras con vida para sufrir una dura condena. Solo el Eterno hecho hombre podría haber vivido de tal manera, con tanta perfección, y sin embargo sufrir como el peor de los pecadores. Porque Jehová sufrió en carne todas estas cosas en el cuerpo de salvación, y Yeshua tiene la autoridad de ejercer la judicatura necesaria para juzgar a toda la humanidad. Primero nosotros, primero su pueblo, después el resto. El resto del pasaje o de la explicación de Yeshua a los judíos desde el 30 al 47 también es elocuente, pues él los manda a escudriñar las escrituras, ya que toda la profecía escrita hasta ese día, desde Génesis hasta Malaquías, se está hablando claramente, había anunciado que todo esto pasaría a tal punto que los desafía, cuando en el verso 46, sabiendo que todos ellos creen fervientemente en la Torá escrita por Moshe, hasta hoy, daba testimonio del profeta que habría de venir y que hablaría directamente la palabra del Eterno y que estábamos obligados a oír y obedecer porque Él mismo nos exigiría rendir cuentas. Y por eso voy a terminar esta clase leyendo Deuteronomio 18, cuando Moshe escribió acerca de esto. 18, del 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Elohim, y a él vas a oír. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Elohim en Horeb, en el Sinaí, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Cuando les entregó las tablas. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moshe. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Esto es lo que Moshe hablaba. Y le estaba diciendo Yeshua a los judíos, ¿se acuerdan que Moshe anunció esto en Deuteronomio 18? Vayan y indaguen en las Escrituras. El mismo desafío tenemos hoy, judíos y cristianos. Estudiemos y veremos la responsabilidad que nos toca y el futuro juicio que se acerca. Yo les recomiendo justamente que hagan eso, que indaguen, que escudriñen, porque falta poco y debemos caminar correctamente para que podamos gozar del reino que se va a establecer. Que Dios les bendiga, Shabbat Shalom, y si esto ha creído usted que le ha sido útil, le ruego lo comparta y lo difunda. Es necesario reunir a las ovejas perdidas de la casa del norte.
En el Bereshit el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor. Todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece. De su plenitud gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. En su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció, es que conoció, porque conoció tu salvación.